Luz y sal, hermanitos. Soy Lucio Palma Vargas, de la región 1, de la diócesis de Nezahualcóyotl, del equipo laico al servicio de la pastoral. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar con nuestro saludo matinal. En este nuevo día, Señor, te saludamos, oh Dios omnipotente y Padre providente, el autor de lo creado. Por ti cesó la noche, pasaron las tinieblas, surgimos a la aurora, que todo lo colora, de la luz de lo creado. Por ti brilla la luna, en lo alto de la esfera, cintilan las estrellas, y el sol con llamas bellas ilumina lo creado. Por ti brotan las plantas, el árbol da sus frutos, el campo reverdece y el vástago florece al huir de lo creado. Por ti vuelan las aves, gorjeando sus cantares, arrullan los pichones y trinan los gorriones, alegría de lo creado. Por ti pasa el rebaño, galando en la campiña, por ti ruge la fiera, que impera en la pradera, y el vigor de lo creado. Por ti marcha la escuela, silbando el estudiante, el hombre va al destajo, él ama su trabajo, a construir lo que has creado. Aquí reconocidos, brindamos nuestras obras, haremos de este día un himno de armonía por el mundo que has creado. Oración para empezar la reunión. Señor Dios Padre Omnipotente, acepta esta asamblea eclesial, cuerpo místico de tu Hijo, nuestra cabeza. Recibe con agrado nuestra imperfecta actitud filial. Queremos darte gloria en la medida de nuestras fuerzas. Cristo, Maestro y hermano nuestro, ven y santifica con tu presencia prometida nuestra reunión, expresión visible de nuestra unión invisible en ti. Únenos, enséñanos, guíanos, fórmanos, para que nos integremos en equipo apostólico como aquellos 12 primeros. Divino Espíritu, luz preclara, fuego abrasador, vuelve a realizar en nosotros tu iglesia con perenne Pentecostés, para que plenos de sabiduría, valor y entusiasmo, al salir de nuestra reunión, vayamos a derramar en nuestros ambientes tus dones, para gloria del Padre y salud de los hombres. Santa María, Madre de la Iglesia, siguiendo a Cristo nuestro hermano mayor, acudimos a ti buscando tu regazo, refugio de amor y escuela de apostolado. Forja en nosotros un corazón misionero, capaz de ilusionarse, de entregarse y amar intensamente a Jesús y a todos los hombres. Amén. Lección 25. La voz interior. Todo hombre tiene una guía en la ley natural. Antecedentes. En la lección anterior vimos que la moral es la ciencia que estudia el comportamiento del hombre y lo hace a través de normas que regulan sus hábitos o costumbres y también a través de determinados valores espirituales. De tal manera que según sea la vida interior o espiritual de un hombre, así será su vida moral. La moral del hombre cristiano es superior a la moral del hombre que profesa otras creencias. Normas naturales.
El hombre cuenta en su vida interior con dos factores normativos de conducta, que actúan con sentido preventivo y como guía, nunca como limitativos de su libertad. Una, la ley natural. La segunda, la conciencia, las cuales trataremos a continuación. Antes de ver lo referente a la ley natural, veamos el concepto de ley. Ley es una disposición racional ordenada para el bien de la comunidad, emitida y promulgada por la autoridad constituida con sentido de obligación de cumplimiento. Disposición racional, que es conforme a la razón, para dar respuesta a una necesidad, no por capricho y sin motivo. Ordenada al bien de la comunidad, es para beneficio de todos, no para beneficio de una persona o grupo. Emitida y promulgada, debe hacerse pública para que sea apreciada, conocida y pueda ser obedecida por la autoridad constituida, que es emitida por la autoridad, que es quien tiene el poder de hacer que todos la acepten y obedezcan, con sentido de obligación y cumplimiento. No es si quiero o no quiero, sino que debe ser cumplida por todos. Clases de leyes, según quien las emita y promulgue. Ley divina, es emitida y promulgada por Dios, y tiene las siguientes características. Es eterna, es decir, para siempre. Inmutable, no cambia con el tiempo. Es universal, afecta a todas las personas y a todas las naciones. Es absoluta, rige sobre cualquier otra ley o leyes. Ley humana, es emitida y promulgada por el hombre, y tiene las siguientes características. Es temporal, es decir, está sujeta al tiempo o época que se vive. Es mutable, cambia según las circunstancias que se vivan. Es particular, rige solo a cierto grupo o grupos humanos. Es relativa, tiene como primer límite la ley de Dios y como segundo las leyes de otros grupos humanos. Ley natural. Es el conjunto de preceptos y principios morales impresos por Dios en el espíritu de cada hombre, que es un ser inteligente y libre. Es la voz de Dios que el hombre escucha y siente lo más profundo de su espíritu y lo guía a hacer el bien y a evitar el mal. Conciencia. Es el conocimiento que el hombre tiene de sí mismo y de lo que lo rodea, pero además que sabe, que siente y conoce, contrario a los animales que no saben que sienten y conocen, sino que lo hacen por puro instinto. Conciencia moral. Es el conocimiento que el hombre tiene de lo que es bueno y malo de sus actos, y de las consecuencias y responsabilidades que le implican. Si actúa bien, le irá bien. Si actúa mal, se hará acreedor a una sanción. Responsabilidad. Es el primer efecto que produce la conciencia sobre el hombre, y es la respuesta del hombre a lo que debe hacer, según le dicte su conciencia. Obligación. Es la necesidad moral del hombre de dar cumplimiento a lo que establece la ley. Si cumple la ley, actúa responsablemente. Si falta su cumplimiento, actúa irresponsablemente y comete pecado. Pecado es la transgresión a la ley de Dios, es la desobediencia a la voluntad de Dios y desacato a su autoridad. Sentido de obligación de la ley. La obligación de cumplimiento es doble. Primero, para el que la impone. La ley debe ser promulgada para que sea conocida, aceptada y cumplida. Segundo, para el que la debe cumplir. Debe conocerla por todos los medios posibles para cumplirla, ya que la falta de conocimiento voluntario no lo libera de la obligación. Sentido de la sanción. El incumplimiento de toda ley trae consigo una pena, la cual debe verse como un servicio, como la reparación del daño cometido y evitar que se vuelva a cometer el mismo daño.
Gravedad de la falta. No todas las obligaciones son iguales y por tanto, tampoco todas las infracciones tienen la misma gravedad. Por consiguiente, las penas impuestas también serán diferentes. Así, el robarse un chocolate por hambre o robarse el salario de una persona tendrán diferente gravedad y por tanto diferente castigo. En las leyes humanas, la gravedad de la falta determina el tamaño de la pena, y en las leyes divinas, el tamaño de la gravedad determina el tamaño de la pena y de la recompensa, porque las leyes divinas castigan y premian. Se obtiene ya sea el infierno o la gloria, en tanto que las leyes humanas únicamente castigan. Maneras de faltar a la ley de Dios. La ley de Dios, ya sea la ley natural o la ley del decálogo, pueden ser quebrantadas de la siguiente manera: por pensamiento, palabra, obra y omisión. Por pensamiento es cuando consentimos una idea nociva o aceptamos un deseo culpable. De palabra, cuando utilizamos la palabra para ofender al prójimo o a Dios, o bien utilizamos otro medio de comunicación como las señas o bien los mensajes. Por obra, cuando hacemos algo contrario a la ley de Dios. Y por omisión, cuando no hacemos o dejamos de hacer algo establecido en la ley de Dios, que bien podríamos hacerlo. Doble intervención de la conciencia. La conciencia interviene de dos maneras en el juicio del acto humano. Primera, antes del acto, la conciencia le muestra si el acto es moralmente bueno o no lo es. Le advierte, le avisa, prohíbe o acepta su realización. Segunda, después del acto, aprueba y acepta si el acto fue bueno o reprocha su ejecución si el acto fue malo y se cae en remordimiento. Clases de conciencia. La conciencia puede sufrir desviaciones por causas externas y es responsabilidad de la persona que su conciencia sea correcta. Conciencia veraz o errónea. Cuando juzga con verdad o bien cuando juzga equivocadamente. Enterada o ignorante. Cuando conoce completamente el objeto de juicio o bien cuando lo desconoce al menos en parte. Cierta o dudosa. Tiene plena certidumbre en el juicio o bien cuando tiene duda al menos en algún aspecto. Recta o falseada. Cuando los juicios son justos y no se desvían por ningún motivo, o bien cuando sufre alguna de estas desviaciones. Relajada, cuando juzga con ligereza, que casi no distingue entre el bien y el mal. Estrecha, cuando puede juzgar como pecado lo que es bueno y exagera el rigor de la falta. Escrupulosa, cuando juzga como falta casi cualquier acción. Confusa, juzga y resuelve de modo diferente casos semejantes. Engañada, cuando es afectada por factores externos y da origen a una conciencia errónea. A estos casos de conciencia también se les conoce como conciencia defectuosa. Necesidad de tener conciencia recta. Todos necesitamos tener una conciencia recta y veraz para que nuestros juicios sean justos y no cometamos ninguna injusticia. Sentido del pecado. El pecado es ante todo un acto de no amor y tiene su origen en el egoísmo del hombre. Así, el pecado es la transgresión voluntaria y consciente a la ley de Dios. Egoísmo proviene del latín ego igual a yo. Así, egoísmo es el culto del yo. Por egoísmo, el hombre desprecia a Dios su creador y se coloca en su lugar, en su corazón, en su mente y en su voluntad, siendo que este lugar solo a Dios corresponde. Responsabilidad en el pecado.
Dios ha dado al hombre inteligencia y voluntad, la ley natural y el decálogo, y todo lo necesario para defenderse del maligno, por lo que el pecado es ante todo un acto humano y personal, es la transgresión voluntaria y consciente a la ley de Dios. Con frecuencia se piensa que el pecado es producto de la tentación del demonio, del mundo y de la carne, y que el hombre solo es una víctima pasiva de ellos, pero no es así. Dios ha dado al hombre inteligencia y voluntad, la ley natural, el decálogo, y todo lo necesario para defenderse del maligno, por lo que el pecado es ante todo un acto humano y personal. La tentación es solo una invitación, una incitación a desobedecer la ley de Dios, pero el hombre es quien decide libremente si cae o no en pecado. Germen del pecado. El sumo bien es Dios, y Dios es en esencia amor. Cuando negamos a Dios cometemos pecado. El pecado produce en nosotros ausencia de amor, Dios nos abandona, deja de guiarnos y dejamos de escucharle. Por lo cual tratemos de estar siempre llenos de Dios, que Dios more en nosotros. Oremos, vayamos a misa y practiquemos la reconciliación, etc. Clasificación del pecado. El pecado puede ser interno o externo y se clasifica de la siguiente manera. A. Con referencia a la gravedad de la falta. Puede ser mortal, que es una transgresión en materia grave con premeditación y ventaja. Ejemplo, el aborto o el asesinato. Venial. Transgresión en materia leve o grave pero con poco conocimiento. Por su autor, el pecado es original, como el cometido por Adán y Eva. Personal. Es el pecado cometido por cada uno de nosotros y por los cuales seremos juzgados. Por la forma. Por acción, que es cometido por un acto realizado. Por omisión, por no haber hecho algo que debimos y pudimos realizar. Por su objeto. En ofensa directa a Dios, en ofensa al prójimo, en ofensa del mismo autor, o en ofensa directa a Dios a través de daño a la naturaleza. Efectos del pecado. El pecado guarda proporción con la gravedad de la falta. El pecado mortal produce la muerte espiritual y priva del fin último que es la vida sobrenatural y la gracia de Dios, de llegar al Padre. Así, lo hace reo del castigo eterno en el infierno. El pecado venial produce en el espíritu cierto debilitamiento y pérdida de amor hacia las cosas de Dios y lo predispone a cometer pecado mortal. Graduación en el pecado. No todos los pecados son iguales en su gravedad. Entre los pecados veniales, unos son más leves que otros, y entre los pecados mortales, unos son más graves que otros. Los pecados mortales gravísimos también son llamados pecados contra el Espíritu Santo, y son los siguientes: desesperar de obtener la salvación, presunción de obtener la salvación sin el esfuerzo de merecerla, ataque de una verdad de fe reconocida, envidia del bien espiritual de otro, obstinación de pertenecer en el pecado. Estos pecados son contra el Espíritu Santo porque el mismo pecador impide con su acción y malicia que obre sobre él la gracia del Espíritu Santo. Pecados que claman a Dios. Son los pecados que ofenden a Dios sobremanera y son los siguientes: el homicidio voluntario, incluido el aborto voluntario, el pecado carnal que va contra la naturaleza, la opresión y explotación de los pobres y necesitados, y el fraude contra los trabajadores en sus salarios y prestaciones. Resolución. Puesto que todo derecho emana de la autoridad de Dios, toda justicia de la divina justicia y todo orden del orden esencial del Creador, en adelante daré culto al Señor, respetando el derecho, la justicia y el orden en mi vida diaria.
Ahora hagamos nuestras oraciones finales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por la vida recibida, por estar aquí compartiendo tu palabra, por nuestros hijos y por todas las bendiciones recibidas. Te pedimos por el Papa Francisco, por los obispos y sacerdotes y por nuestros gobernantes, que les des la gracia y espíritu para que nos guíen sabiamente. Te pedimos por nuestros enfermos de COVID-19, que les envíes la salud y recuperación plena. Te pedimos por las personas mayores y los niños, por las personas que viven en la calle y no tienen alimento, que los cuides y los protejas. Todo esto te lo pedimos con la oración que tú mismo nos has enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Plegaria del Papa Juan Pablo II para pedir a Dios que nos envíe vocaciones. Oh Jesús, buen pastor, suscita en todas las comunidades parroquiales, sacerdotes y diáconos, religiosos y religiosas, laicos consagrados y misioneros, según las necesidades del mundo entero, al que tú amas y quieres salvar. Te confiamos en particular nuestra comunidad. Crea en nosotros el clima espiritual que vi entre los primeros cristianos, para que podamos ser un cenáculo de oración en amorosa acogida del Espíritu Santo y de sus dones. Asiste a nuestros pastores y a todas las personas consagradas. Guía los pasos de aquellos que han escogido generosamente tu llamada y se preparan a las órdenes sagradas o a la profesión de los consejos evangélicos. Vuelve tu mirada de amor hacia tantos jóvenes bien dispuestos y llámalos a tu seguimiento. Ayúdales a comprender que solo en ti pueden realizarse plenamente, confiando estos grandes intereses de tu corazón a la poderosa intercesión de María, Madre y modelo de todas las vocaciones. Te suplicamos que sostengas nuestra fe con la certeza de que el Padre concederá lo que tú mismo has mandado que pidamos. Amén. Oración para pedir espíritu misionero. Señor y Dios nuestro, que has querido que tu iglesia sea sacramento de salvación para todos los hombres, a fin de que la obra redentora de tu Hijo perdure hasta el fin de los tiempos, haz que tus fieles caigan en la cuenta de que están llamados a trabajar por la salvación de los demás, para que todos los pueblos de la tierra formen una sola familia y surja una humanidad nueva en Cristo nuestro Señor. Amén. Oración por la defensa de la vida. Amada Madre de los mexicanos, Santa María de Guadalupe, ruega al Señor que comprendamos que de la concepción hasta su fin natural es especial toda existencia, un don inmerecido de su amor, nunca una inconveniencia, y no hay derecho ni razón que justifique su prematura interrupción. Tú que en tu seno llevas al autor de la vida, pídele que nos ayude a valorarla, amarla y defenderla, para que nunca nos atrevamos a devolverle sin abrir su extraordinario regalo, su invitación a vivir. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Oración del 45 aniversario del Instituto de Formación para Laicos al servicio de la Pastoral Parroquial. Padre eterno, te agradecemos tu infinita misericordia y tu bondad sin límites que nos manifiestas en el Instituto de Formación para Laicos al servicio de la Pastoral Parroquial, obra tuya que alcanza ya 45 años de servicio en nuestra Iglesia Católica y en la cual nos has enseñado a conocerte y hemos aprendido a amarte. Señor Jesús, buen pastor, médico de cuerpos y de las almas, nuestro Salvador y Redentor,
Te pedimos que cada lección nos transforme y nos ayude a acoger y responder con gozo a Dios para entregarle nuestra vida, anunciar el Evangelio y reunir y servir a nuestros hermanos. Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todos los miembros del Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial, para que se abandonen sin reserva a tu voluntad divina y sean siempre dóciles a tus santas inspiraciones, y así sean luz y sal en medio del mundo, y tu obra permanezca. María, Madre de la Iglesia y Madre nuestra, Madre llena de vida, llena de ternura, llena de esperanza, que te dejaste conducir por la fuerza del Espíritu Santo y fuiste consecuente con lo que un día prometiste. Intercede para que valientes como tú nos mantengamos unidos en la prueba, en un solo espíritu, para gloria de nuestro Dios. Gracias, Señor. Glorificado seas, bendito seas. Oración de consagración a la Virgen de Guadalupe. Santísima Virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios, por quien se vive. En estos momentos, como Juan Diego, sintiéndonos pequeños y frágiles ante la enfermedad y el dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti. Te consagramos nuestros pueblos, especialmente a tus hijos más vulnerables, los ancianos, los niños, los enfermos, los indígenas, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de su libertad. Acudimos a tu inmaculado corazón e imploramos tu intercesión. Alcánzanos de tu Hijo la salud y la esperanza, que nuestro temor se transforme en alegría, que en medio de la tormenta, tu Hijo Jesús sea para nosotros fortaleza y serenidad, que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga el avance de esta pandemia. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de América Latina y del Caribe, estrella de la evangelización renovada, primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos, sé fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes los lloran. Sé caricia maternal que conforta a los enfermos. Sé compañía de los profesionales de la salud que los cuidan y para todos nosotros. Madre, sé presencia y ternura en cuyos brazos todos encontremos seguridad. De tu mano permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesús, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oración del 45 aniversario del Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial. Padre eterno, te agradecemos tu infinita misericordia y tu bondad sin límites que nos manifiestas en el Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial, obra tuya que alcanza ya 45 años de servicio en nuestra Iglesia Católica y en la cual nos has enseñado a conocerte y hemos aprendido a amarte. Señor Jesús, buen pastor, médico de cuerpos y de las almas, nuestro Salvador y Redentor, te pedimos que cada lección nos transforme y nos ayude a acoger y responder con gozo a Dios para entregarle nuestra vida, anunciar el Evangelio y reunir y servir a nuestros hermanos. Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todos los miembros del Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial, para que se abandonen sin reserva a tu voluntad divina y sean siempre dóciles a tus santas inspiraciones, y así sean luz y sal en medio del mundo, y tu obra permanezca. María, Madre de la Iglesia y Madre nuestra, Madre llena de vida, llena de ternura, llena de esperanza, que te dejaste conducir por la fuerza del Espíritu Santo, y fuiste consecuente con lo que un día prometiste. Intercede para que valientes como tú
nos mantengamos unidos en la prueba, en un solo espíritu, para gloria de nuestro Dios. Gracias, Señor. Glorificado seas. Bendito seas. Gracias, hermanitos. Vayamos a hacer luz y sal.